Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sabemos en qué momento del día nos están viendo, pero queremos saludarles. Yo soy Valeria Angola de La Cosa Se Puso Negra, de Afrochingonas, y el día de hoy estoy con Adrián. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal, Balu? Yo soy Adrián de Cinéfilo Mamador o Cinéflix Mamadorx o Cinéfile Mamadore, como le queramos llamar. Decidimos hacer esta colaboración porque a los dos nos gusta el cine. Sí. A ti te gusta un poco más el cine que a mí, pero decidimos hacer este video para comentar una película a raíz del cumpleaños de Malcolm X, que es este 19 de mayo. Antes de entrar como en la materia de la película, queríamos mencionar algunas cosas, ¿no? Algunos datos de la película, como que pues, su director es Spike Lee, un director negro, estadounidense bastante importante, bastante carismático, además me cae súper bien. Además es actor porque aparece en la película de Malcolm X. Sí, que es muy común en los directores, sobre todo, creo que ahorita ya no se hace, ya no es tan común, pero los directores como que tendían a aparecer como... David Lynch, me acuerdo. Sí, no, David Lynch, eso viene como desde Alfred Hitchcock, que fue de los primeros que empezó a hacer eso. Pero Spike Lee, o sea, no solo aparece de fondo, sino que incluso tiene un personaje dentro de la película, ¿no? Es muy bueno, es bastante, chistoso, me cae muy bien Spike Lee. Es una película de 1992, protagonizada por Denzel Washington. Así es. No sé qué otra Angela información. Bassett. Angela Bassett. Sí, me parece que los dos hacen un trabajo increíble. Divino, sí. Se le fue muy bien en festivales. Cabe mencionar que a pesar de que tiene como muchas características que a Hollywood le pudiera gustar, biográfica, épica, tanto en duración como en scope, ¿no? Como en los temas que aborda, prácticamente toda la vida de Malcolm, no estuvo realmente como no sonó tanto como en los Oscar, ¿no? O sea, un poco siento yo que ahí los Oscar ¿tomaron una decisión política? Sí, totalmente, como siempre. Y pues decidieron como no darle como tanto foco a la película. Sí, es una gran película, dura bastante tiempo, la verdad es una gran obra. Yo no la logré ver en una sola sentada, la tuve que ver en 2 sentadas. La empecé a ver justo el 24 de diciembre del año pasado, que pasé en mi primera Navidad sola. Y sí, es como una gran, no sé cómo, bueno, tú que eres cineasta, esto se llama biopic, ¿no? Sí, dentro del mundo del cine. Sí, el género, digamos, cinematográfico, porque hablando como de los géneros, también están los géneros como dramáticos, que es como... que está más o menos sustentado. Lo que hace el género dramático es como sustentar o sostener más bien como la estructura de la película. O sea, el género dramático, que en este caso yo diría que es una tragedia, sostiene la película, pero el género cinematográfico, propiamente dicho, es una biopic, una película biográfica. Ajá. Que yo creo personalmente que es un género bastante complicado de hacer y que a mí personalmente no me encanta. Siento que es difícil como encontrar películas que realmente complejicen como el personaje del que se está hablando. Siento que la mayoría de las veces o lo martirizan o lo enaltecen demasiado, ¿no? Casi como crean estas figuras monolíticas. Y siento yo que esta película particularmente no hace eso. O sea, creo que Spike Lee toma decisiones muy inteligentes como de decir, en estas cosas sí estoy de acuerdo contigo, Malcolm, en estas cosas no estoy de acuerdo, pero no te juzgo. Sí creo que hay mucho respeto hacia la figura de Malcolm, pero también hay cuestionamientos y que siento yo que Spike Lee aprovecha como el lenguaje del cine para mostrar su postura con respecto a ciertas cuestiones o ciertas acciones que tiene Malcolm a lo largo del metraje. Claro, porque narrar una historia es posicionarse también Totalmente. frente a una historia, valga la redundancia, y creo que es muy evidente, como tú dices aquí en esta película. Y podríamos responder la pregunta que tenemos aquí anotada en nuestro guión, como de quién es Malcolm X para nosotros, para ti, para mí. Pues cuéntame, ¿quién es Malcolm X para ti? Pues Malcolm X para mí es una figura bastante importante, como que yo no me había detenido a revisar su vida exactamente hasta que vi la película. Pero creo que sí es una persona que ha marcado de alguna forma mi activismo y la forma en la que yo he llevado a cabo mi activismo como una mujer afrodescendiente. Creo que Malcolm X es una figura como de radicalidad, como de como de despertar, de conciencia antirracista,
que pues sí ha dicho o dijo cosas bastante importantes, ¿no? Y bueno, creo que a pesar de que es muy conocido dentro del activismo negro antirracista, no se conocen tan a detalle pues esos aspectos de su vida que sí vemos retratados en la película y bueno, que también hacen parte como de su autobiografía, la que él sí escribe, ¿no? Sí, que bueno, la película es una adaptación justo del libro de Malcolm, que realmente por lo que estaba investigando, y bueno, viene también en el libro, es un compilatorio de entrevistas, o sea, el libro es un compilatorio de entrevistas que tiene Malcolm con Alex Haley, me parece, Haley, no me acuerdo bien del apellido, que este autor, Alex Haley, después tiene un libro importantísimo también que se llama Roots, que de ese no sé si hay adaptación, pero es un libro como muy importante también. Y justo estaba como revisitando como algunos artículos al respecto de la biografía propiamente, bueno, de la autobiografía propiamente, y hay muchas cosas que incluso también se dejaron fuera del libro y que la película sí retoma, y eso se me hace muy interesante. Ok. Sí, me parece. Bueno, y hablando propiamente como en términos como de adaptación, o sea, como de agarrar el material original y traducir como de literatura a imagen, la película sí siento que lo hace increíble. Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Como que hacen la película del libro y como que a veces no satisface a las personas que conocen originalmente el libro. Sí. Pero en este caso como que tú dirías, bueno, tú que leíste la autobiografía, tú dirías que sí cumple bastante bien con eso, ¿no? Sí, porque justo yo creo que Spike Lee entiende muy bien que es una adaptación y él no es una traducción literal del texto a la imagen. Siento yo que Spike Lee sí toma justo estas decisiones, se posiciona ante ciertas decisiones y utiliza nuevamente el lenguaje para contar cosas de manera distinta a como está contada en el libro. Y también creo que lo que hace Spike Lee es narrar también aspectos del propio movimiento de derechos civiles negros a partir de la historia de Malcolm, ¿no? Que además así es como empieza, ¿no? O sea, justo empieza como con una imagen de brutalidad policíaca y con eso arranca, ¿no? Y además el discurso de fondo de Malcolm. Tiene unas imágenes potentísimas. Súper, sí. Que además justo ahora con el estreno de la peli de Michael, como que me puse a investigar, bueno, ¿qué habrá pensado Michael Jackson sobre Malcolm X? Y lo admiraba. O sea, realmente Michael Jackson sí tenía también como una postura política clara, diría yo. Y justo en una canción de su álbum, no recuerdo qué disco, creo que History, tiene un discurso de Malcolm. Hay una canción que abre con el discurso de Malcolm X. Ok, vamos a escuchar la canción sí. después de que termine esta conversación. Sí, porque creo que incluso hay muchos paralelismos en la historia de vida de Michael y de Malcolm. Wow, qué interesante. Me toca ver esa película para que la comentemos. Sí, totalmente. Pero ¿quién es Malcolm X para ti? Pues yo creo que para mí, yo descubrí la película, igual me introduje como a la figura de Malcolm a través de la película que vi hace muchísimos años, yo creo que más de 10 años, cuando yo trabajaba en un Blockbuster. Y este Blockbuster en el que yo trabajaba tenía una sección de cine de arte enorme que agradezco muchísimo porque siento que sí cultivó gran parte como de mi gusto por el cine. O sea, no sabía de qué trataban las películas. O sea, ahorita sí ya tengo como un protocolo como de entrar a ver las películas, ver reseñas y decidir, ok, esta a lo mejor no la veo, la voy a posponer. Pero antes me valía y era como, voy a ver esta, solo la curiosidad me movía. Y con esta curiosidad vi Malcolm X y me gustó mucho esa película en su momento. Pero yo creo que no la aprecié como la aprecié ahora que la volví a ver 2 veces, porque la vi 2 veces cuando dijimos vamos a verla, la vi y la volví a ver hace relativamente poco con mi mamá porque dijimos, a mi mamá le gusta mucho también el cine histórico y dijimos pues vamos a verla. Y yo creo que para mí, yo creo que ahora ya con otra mirada, una mirada más crítica tanto en el cine como política, yo creo que me ayudó o me está ayudando como a cuestionarme mis privilegios de hombre blanco hetero cisgénero. Ok. Sí, yo creo que eso es como yo tengo a Malcolm. El mensaje. Sí. Porque ti. en la primera vez que la vi me identifiqué, o yo creo que me golpeó mucho esta secuencia de la película en la que esta chica blanca va en la universidad. Malcolm está en su gira por las universidades, va a una universidad. Y bueno, si quieres puedes contarla tú porque creo que es una de tus secuencias favoritas también. Y es una gran secuencia también. Pues sí, que una chica como que lo intercede, él va entrando como a un recinto de una universidad, parece como Harvard o algo así.
Y la chica lo interrumpe y le dice, oye Malcolm, ¿qué puedo hacer yo como una mujer blanca para contribuir al movimiento de derechos de las personas negras, ¿no? Y he reconocido como mis privilegios, ¿no? Creo que ella menciona algo así como, no me interesa como apropiarme, como que estoy dispuesta a dar, a contribuir. Y él secamente le responde, nada, y sigue su camino. Y se va. Y la chica se queda así que... Sí, y a mí la verdad es que, o sea, esa escena me llama la atención porque yo he sido Malcolm, ¿sabes? Como que a mí personas también se me han acercado en ciertos momentos y me han preguntado como, oye, ¿qué podemos hacer? Y yo digo como, no hagas nada, como que no nos interesa que hagas algo, como que esto no se trata sobre ti. Pero justo hablábamos que el camino de Malcolm es como el camino del activista, porque en algún momento como que todos empezamos sin preguntarnos o aceptando un poco como los mandatos o la hegemonía del poder racial desde nuestros propios cuerpos. La película también empieza así, ¿no? Como Malcolm alisándose el pelo y que en ese momento no era Malcolm, o si era Malcolm, ¿cómo se llamaba? Era Malcolm Little. Sí, era Malcolm Little y aceptando como todos esos mandatos del régimen racial blanco. Luego hay como un despertar, como una conciencia, y esa conciencia es como que te lleva a una radicalidad extrema que es la de Malcolm X en su época más eufórica, ¿no? En el momento en el que más... Sí, con muchas declaraciones muy controversiales. Ajá, sí. Diciendo que los blancos todos son el demonio, que no pueden hacer nada, que no se pueden involucrar. Y finalmente, ¿no? Como que llega un momento en el que entiendes que sí necesitas de todos para poder construir una lucha antirracista, para poder transformar el mundo hacia un lugar mejor. Siento que sí llega como a una síntesis al final. ¿Te sientes también como convocado por esta escena? Sobre todo porque, pues sí, yo creo que me puedo identificar mucho con la chica. Y justo eso más bien me lleva más bien como a las reflexiones internas como de, bueno, creo que más bien me toca como ponerme a leer, como ponerme a investigar, como ponerme a observar. O sea, yo creo que desde ahí es donde a mí me llega Malcolm. Y bueno, quiero decir que Adrián como que dividió la película como en 4 Malcolms, ¿no? Sí. Y frente a esas cuatro etapas de Malcolms, esas 4 etapas de la película, vamos como a hacer algunos comentarios sobre algunas escenas. Sí. Entonces, ¿nos puedes decir cuáles son los 4 Malcolms que tú identificas? Sí, justo, y creo que ahí me gustaría como hablar como propiamente como de la estructura de la película. Ajá. Porque, y había mencionado que para mí la película tiene una estructura de tragedia, porque Malcolm es un personaje muy trágico y termina de una manera muy trágica, no necesariamente porque muera, sino porque él mismo, digamos que yo creo que también Spike Lee entiende también que es una tragedia, porque desde los primeros momentos hay muchas señales de que va a morir, ¿no? Uh-huh. Y de que el camino que está tomando lo va a llevar irremediablemente como a su muerte. ¿No? Hay como varias secuencias oníricas en este como primer acto, llamemos, en los que hay como constantes guiños a los disparos, ¿no? Hay una incluso que tiene mientras juega con Shorty, que está interpretado por Spike Lee, en donde se están jugando a disparar y de repente suena un disparo que es realista. Entonces Malcolm se cae, pero yo siento que esa escena particularmente siembra la semilla de la muerte. Okay. Entonces eso traducido como al lenguaje o más bien a la literatura clásica o a la tragedia clásica, eso es como el oráculo diciendo, si vas por ahí, te va a ir mal. Ajá. Entonces ahí empieza, digamos, este primer acto. Digamos que el primer acto es siendo Malcolm Little. Malcolm Little. O Malcolm Red. Ajá, ahí es Red. Después tenemos a Malcolm privado de su libertad, donde tiene un número que él se rehúsa a utilizar. Y también los reos también lo llaman Satán, por esta actitud que él tiene al principio. Después yo interpreto como esta parte como de la prisión como un descenso al infierno para después resurgir, ahora sí, como Malcolm X. Y por último tenemos ya esta síntesis o esta ya... este Malcolm ya más reflexivo, ya más después de haber pasado por la Meca, que después dice, no, creo que los medios o la forma en la que yo me estaba comunicando quizá no es la más chida. Y ahí es cuando es el Hajj Malik el Shabazz, que es como el título que le dan cuando va a la Meca.
Increíble. Pues de la primera parte de Malcolm Red o Malcolm Little, que es como el Malcolm que asimila como cosas del poder, incluso desde su propio cuerpo. Una de las escenas que a mí pues me llamó la atención y es de las primeras escenas es Malcolm alisándose el pelo, ¿no? Sí. Con este chico Shorty que es Spike Lee. Están como en una barbería, como en una peluquería con hombres y todos. Va a ser su primer alisado, además. Sí, justo. No es como cualquier día que él se va a alisar el pelo, sino que es el primero. Y eso marca como un precedente en su vida, porque parece que incluso ese ritual de alisarse el pelo constituye una suerte de ritual de paso, ¿no? Como que deja de ser un niño sí. y ahora se une al mundo de los hombres adultos, y eso me parece pues bien importante, pero o sea, como también la importancia que tiene para, pues sí, para los hombres o para las personas negras, como el hecho de alisarse el pelo es como, sí, como un elemento que te adhiere como a un colectivo, ¿no? Que te adhiere a un grupo y ya también a cierto sí, como cierta forma de habitar ser hombre, ¿no? A una masculinidad. Entonces a mí de esa como me llamó mucho la atención como esa primera de esas primeras escenas. Sí, de que es Malcolm como una Red. reafirmación, ¿no? Exacto. Y también hablando como de cómo Malcolm de alguna manera asume como este poder dentro de sí. Más adelante en la película como que él conoce a una chava que se llama Sofía, que es una chava blanca, ¿no? No solamente es blanca, es rubia, de ojos azules, es la más blanca entre todas las blancas. Pero me gusta mucho en esa escena donde conoce a Sofía, me gusta mucho la escena del baile. Sí, ¿no? Como claro. la importancia del baile y de lo coreográfico para Spike Lee. Hablábamos también el otro día de cómo en el cine y dentro de las producciones audiovisuales el hecho de grabar una coreografía no solamente implica el registro de una cámara como esta que está puesta en este momento, sino que hay también toda una intención de movimiento en quien porta la cámara, ¿no? En el camarógrafo. El camarógrafo se mueve como con ese espacio, y a mí me parece, en términos de coreografía y en términos de danza, me parece una cosa espectacular. Sí, porque ahí están jugando pues las personas que están interpretando estos personajes, la cámara, el movimiento mismo de la cámara y la edición también. Exacto. Pero claro, en términos como de lo corporal, como que hay un montón de acrobacia, como que es una escena muy viva que a mí, bueno, me gustan ese tipo de escenas en las pelis. Y que es muy contundente con el contexto en el que estamos, ¿no? O Exacto. sea, eso me parece muy lindo. Y ahí en ese baile conoce a Sofía. Que además, justo algo que me gustaría apuntalar ahí particularmente es que Spike no le teme como a no ser realista, porque no sé si te acuerdas de esta secuencia, justo cuando aparece Sofía, aparece con una luz, hace un spotlight así súper duro, que le ilumina y la recorta de todos los demás, o sea, es como de, esta es la chica, sí, ¿no? sí, Eso sí. es lo que nos está diciendo esa secuencia o ese momentito, Sí, que me sí, parece sí. muy lindo, que la luz es súper irreal, o sea, en ningún momento en la vida no existen esas luces, Claro. pero Spike Lee y su fotógrafo, que me parece es Ernest Dickerson, no me acuerdo del nombre del fotógrafo, hacen este trabajo en general en toda la película, así como ese momento. Hay muchos momentos como en los que no le teme al no ser realista. Como que cuando vemos a Sofía iluminada de esa manera, es como la forma en la que Malcolm está viendo en ese momento a esa Totalmente, chica, ¿no? sí, sí, como sí. una especie de ángel, como Claro. Una persona demasiado resaltante frente al resto de las otras personas, que en su mayoría eran personas negras. Sí. Era una fiesta de personas negras. De hecho, él está con una chica, que olvidé su nombre, que es como su novia negra, y la engaña con esta chica blanca, ¿no? Pero bueno, quería justo hablar de cómo, sí, y es algo que analiza también Frantz Fanon, que es un pensador caribeño, que fue también un gran revolucionario en el siglo pasado. Y él escribía en un libro que se llama Máscaras Negras, Piel Negra, Máscaras Blancas, habla sobre cómo los hombres negros especialmente buscan, ¿no? Los hombres negros atravesados por la colonización, y la colonización también como un proceso mental, no solamente como un proceso de ocupación de tierras, de despojo,
sino también cómo la colonización nos ha atravesado de manera psicológica, ¿no? De manera espiritual también, de manera en nuestro deseo amoroso, en nuestro deseo por otro cuerpo. Pues ahí está presente este deseo de Malcolm por habitar o por, puedo decir una grosería, penetrar. Sí, como de penetrar esa blanquedad que representa esta chica. Que además creo yo que sí, Malcolm lo hace de alguna manera, de una manera muy simbólica, porque justo después hay una secuencia que también está iluminada con una luz dorada, no sé si te acuerdas de este momento, en el que le dice a Sofía, dame de comer, bésame los pies. Esa secuencia me parece muy interesante. O sea, me gustaría saber cuál es tu interpretación, por ejemplo, de esa escena. Como que pareciera como BDSM, ¿no? Sí, porque como que él quiere que ella lo atienda, ¿no? De alguna manera. Sí. Y siento que sí es como una forma de sentir dominancia frente a un poder que no está a mi favor, ¿no? Es como un momento leve, mínimo, es un espacio muy breve en el que él puede jugar o performar que tiene poder a través de mandarla a ella, ¿no? A través de decirle como bésame los pies, no sé qué, y le dice, uy, esta escena es súper, creo que es en esa misma escena, él le dice como, oye, ¿cuándo me vas a acusar de violación? Ah, claro, sí es cierto. Sí. Porque tenemos que recordar que durante esta época histórica, incluso yo diría que todavía en estos días, las mujeres blancas han acusado a los hombres negros de violación, ¿no? Mantienen relaciones con ellos, consensuadas, y hay un punto en el que ellas deciden no continuar con esas relaciones hasta que denuncian falsamente que han sido violadas o sometidas de formas sexuales, etc. Entonces, y Malcolm le dice a ella, ¿cuándo me vas a denunciar, no? Sí. Y ella le dice, ay, por favor, para nada, no sé qué. Pero claro, él sabe que hay todo un sistema que puede jugar en su contra y que está un poco jugando también con fuego al meterse con esta chava blanca. Claro, y que también sabe perfectamente que hay muchas hombres y mujeres, diría yo, que buscan relacionarse solo con personas negras. Y justo eso lo menciona Malcolm en su autobiografía. Eso queda un poco fuera de la película. Pero en el libro menciona justo que había muchas chicas blancas que querían relacionarse solo con personas negras. Nada más. Y que eso a la larga a Malcolm también le genera muchísima desconfianza. Porque además pues es un cúmulo como de gente blanca que ya después en la prisión cuando le preguntan esto de... Dime una sola persona blanca que hayas conocido que te haya tratado bien. ¿No? Pero justo me lleva también como a esta forma de racismo también que es como de personas blancas como queriéndose relacionar solo con personas negras. Bueno, puedes ir a TikTok y en TikTok también te vas a encontrar con unas cosas muy retorcidas racialmente de mujeres blancas que también, o sea, se sienten atraídas, ¿no? Por hombres negros únicamente y viceversa, o sea, también hay hombres que no se juntan con mujeres negras y es un reclamo que las mujeres negras tienen repetidamente en redes sociales como, oigan, hombres negros, nosotras las mujeres negras somos igual que ustedes, ¿no? Y esa es, yo creo que una manera en la que actúa de una forma muy palpable como nos ha atravesado esa colonización de la que habla Frantz Fanon, ¿no? Como en el deseo pensamos que un cuerpo es más deseable que otro, ¿no? Y cómo también en ese deseo juega una cantidad de poder. No solamente es una cuestión de deseo como físico, corporal o sexual, sino que hay también como inconscientemente, como por debajo, una cuestión de poder, de sí, yo totalmente. Te domino a ti o me dejo ser dominada, claro. ¿No? Eso está muy cañón. Pero queríamos también, bueno, otra escena que me parece importante dentro de esta primera etapa de Malcolm es, o sea, que Malcolm de niño como que asume que él no va a ser ni médico, ni abogado, ni ingeniero, ni presidente, porque desde niño sus profesores, ¿no? Hay una escena que me parece desgarradora, sí. En la que uno de sus profesores le dice como,
no piensa, ¿por qué no piensas en ser carpintero? Sí, es más realista. Es realista, exacto. Y Malcolm de niño parece que sí era un niño como estudioso, como sí, aplicado. Sí. Ajá, y como que estas personas blancas a su alrededor le cortan las alas, literalmente. Sí. En la biografía, en la película se toca muy poquito, pero Malcolm estuvo viviendo cuando su mamá tiene problemas severos de salud mental. A él y a todos sus hermanos los tuvieron que llevar a distintas familias. Y a Malcolm lo llevaron con una familia blanca. Y lo que Malcolm decía es que él se sentía como mascota. O sea, que sí formaba parte de una familia, pero que él era la mascota. Él aprendió que lo llamaran nigger, ¿no? Como es muy común como en Estados Unidos. Era como normal completamente para él. Sí, y es brutal, ¿no? Como que él crece en ese ambiente y pues obviamente cuando es más grande como que se involucra en el mundo de la delincuencia, porque también nos muestran esto en la primera parte, ¿no? Como que el man se dedica a robar casas, es como medio gángster, medio aquí, no sé, como hace apuestas y es mentirosillo. Y desde ese momento nos muestran también que Malcolm está preparado para la cárcel y que no le tiene miedo a las armas. Sí. O sea, y se involucra en este mundo como de la delincuencia porque pues viene de un contexto profundamente roto, ¿no? En donde su mamá sí termina en una especie de manicomio, con su salud mental completamente deteriorada, su papá lo matan. Claro, sí, no, y de una forma súper cruel. Súper cruel. Sí. Y lo matan por tener justo... su papá también tenía... Él seguía a Marcus Garvey, me parece. Ajá, sí está bien el nombre, ajá, Marcus ajá. Garvey. Que él abogaba... Él es jamaiquino y abogaba por la diáspora, ¿no? Del regreso a África. Sí, Y del papá, panafricanismo, exacto, no sé qué. Y su papá estaba súper metido con Marcus esa Garvey. gente. Entonces, Ajá. pues obviamente al Ku Klux Klan no le gustaba, entonces pues lo terminaron... Y también hay escenas, ¿no? Como del Ku Klux Klan asaltando la casa de Malcolm Claro. cuando era niño, Sí. y cómo instalaban el terror en las comunidades negras, en su familia. Su papá termina muerto, lo asesinan y su mamá a cargo de un montón de niños, entre ellos Malcolm, que ella no puede sostener, se los quitan. Se los quita como, no sé, como una especie de bienestar familiar. Se llama en Colombia el bienestar familiar, que es como la institución encargada como de los niños, ¿no? Que aquí sería que el... ¿Trabajo social? Sí, como el... Ajá, no me acuerdo exactamente el nombre de esa institución, pero sí, algo así, esa especie como de institución encargada de cuidar a los niños que los papás pues, no pueden hacerse cargo de ellos. Y pues Malcolm termina involucrado en una cantidad de eventos criminales, porque roba, porque trafica, porque hace trampas, porque, o sea, se involucra con unos mafiosos de poca monta, ya que está de moda esa palabra. Y entonces, pues lo pillan y terminan en la cárcel. Me encanta esa secuencia porque le están dando la sentencia y cuando terminan de dar la sentencia, Shorty se desmaya. Sí, me encantó. Sí, porque él cree que le dieron como... Sí, 100 años. Sí. Se iba a quedar 100 años en la cárcel. Les dan como unos 10 años, unos 10 años. 15. Sí, son 10 años. Ajá. Entonces, bueno, lo meten a la cárcel y aquí empieza ya como la segunda parte, el segundo Malcolm, que es Malcolm en la cárcel. Su número es 22. Aquí lo escribí Adrián. 22843. ¿Y por qué este número? Porque cuando lo van a encerrar, ¿no? Como que hay una especie de ritual también antes de dormir en las cárceles, en donde pasa el custodio y tienen que decir todos los presos su número. Y Malcolm se rehúsa a decir su número. Dice, no me acuerdo. Hace un acto de rebeldía frente a esto y lo encierran en una cárcel, en una celda, de castigo. Sí, sin luz, oscura. sin agua, sin nada, ¿no? Y él pues ahí como que entiende que su número es que ya no se llama Malcolm, sino que tiene ahora un número. Sí, y que como comentamos, las personas privadas de su libertad lo nombran Satán. Satán. Ajá, entonces en este espacio como que bueno, él vive una especie de transformación, porque además conoce a un tipo que le empieza a hablar
de todo este rollo de la misión de la nación del Islam, ¿no? Le muestra el islamismo. Sí. Y de alguna manera como que lo saca como de esa colonización mental. Claro. Y la escena es también bastante interesante porque el man se está alisando Justo. en la ducha, Malcolm se está alisando su pelo en la ducha de la cárcel y llega el tipo y le dice, déjate los pelos quietos, ¿para qué quieres hacer eso? Mírate en el espejo, nunca vas a ser más blanco de lo que... o menos negro por alisarte el pelo. Sí, y justo tiene esta pregunta súper importante de como, ¿quién eres realmente? Ajá. ¿Quién eres tú? Ajá. Y como que él no sabe como que responder al inicio. Y este tipo como que lo lleva de la mano, que, bueno, ya tú nos contarás si este tipo realmente existió o aparece en la autobiografía. Fíjate que la figura de ese personaje en específico no sé si existió realmente, o a lo mejor fue como un personaje que sí existió y que lo usaron para la película, porque si lo hubieran hecho como realmente fue, Malcolm se introduce en el Islam a través de su hermano Reginald, que realmente en la película nunca lo vemos. Pero a mí me parece que fue una decisión muy buena el haberlo hecho como lo hicieron, porque justo el cómo se aproxima a él, el cómo le enseña, el cómo lo lleva de la mano y le dice, vamos a leer, te vas a aventar el diccionario de pe a pa. ¿Qué significa la palabra negro? ¿No? ¿Qué significa la palabra blanco? Y entonces ahí me parece muy dramática esa secuencia y porque avanza la acción realmente. Y realmente hay un efecto transformador en la psique de Malcolm. Y a mí una de las escenas que me encantan de esta etapa de Malcolm, que es cuando ya Malcolm empieza a entender que, o sea, sí hay un régimen de poder que ha colocado a lo blanco como lo puro, lo bueno, lo deseable, y lo negro como lo pecaminoso, lo oscuro, lo vulgar, lo sucio, etc. Malcolm empieza a tener como una conciencia sobre las dinámicas raciales de Estados Unidos. Y mi escena favorita, yo digo que de toda la película, es una confrontación que tiene con el cura de la cárcel, en donde él le cuestiona la figura, bueno, la imagen de Dios, ¿no? Y él dice, Dios no es blanco, y le da como todos los argumentos, como Jesús nació en tal zona del mundo y ahí la gente tiene la piel de este color, y por qué no sé qué, la imagen de Dios es blanca, o sea, no corresponde como con la historia ni con la geografía, esta imagen que ustedes los blancos han construido. Y pues me parece genial pues los argumentos que utiliza, y también como el cura pues se incomoda. Sí, totalmente. Me encanta esa escena. Que también yo creo que es de mis escenas favoritas, y me gustaría regresarme un poquito antes justo de ese momento. Ajá. Porque Malcolm, realmente la universidad de Malcolm fue la cárcel. O sea, él tuvo acceso como a toda la librería, a toda la biblioteca que tenía la cárcel, y él aprendió, y no lo menciona en la peli, pero él leyó todo tipo de filosofía. Incluso leyó a Marx, leyó sobre comunismo, y que eso es algo que siento yo que todavía en Hollywood como que les da pena decir, ¿no? Como sí. Decir así como, tal persona era comunista, ¿no? Como siento yo que como Martin Luther King, que tenía también como un perfil, una base marxista. Pero él leyó en la película y en el libro siento yo que ponen que realmente toda la base ideológica de Malcolm fue el Islam, fue la nación del Islam. Y no, o sea, realmente justo tenía como este bagaje como de su papá también, y también una vez que salió de la cárcel fue a reuniones del Partido Comunista, o sea, realmente tuvo como de todo, agarró como mucha rebeldía o mucha... se posicionó ideológicamente desde muchos lugares. Sí, totalmente. Y bueno, de esta parte de la cárcel, pues sí siento que la cárcel es un lugar en el que, ¿sabes? Como que para mí también es muy evidente esto en la película, que es un lugar en el que caen realmente personas que no han tenido como chance en la vida de hacer otras cosas distintas, de tomar otras decisiones, y creo que justo así funciona el racismo, ¿no? Como encarcelando a las personas que no tuvieron opciones de estudiar otras cosas, ¿no? O sea, que son huérfanos prácticamente y que terminan ahí en estos espacios de encierro y de castigo. O sea, que las cárceles realmente no funcionan para supuestamente eliminar el crimen, etcétera, sino más bien para castigar
las desigualdades y la pobreza. Y están llenas, sí, de gente negra, de hombres negros, pues que no han tenido, como ya dije, pues esas oportunidades. Entonces creo que en la película es súper claro. Pero claro, no todas las personas hacen como el viaje que hace Malcolm, ¿no? Como de despertar o de esa conciencia antirracista, que bueno, en la película nos muestran que viene mucho de su cercanía con el Islam. Y bueno, otra cosa importante es que él se empieza a mandar cartas en este momento con Muhammad. Con Elijah Muhammad, sí. Exacto, que es como el líder de la nación del Islam. Así es. Y el man lo idealiza, cabrón. Sí, totalmente. El man lo ama. Totalmente, porque incluso justo hay una secuencia en la que se ve esa idealización, en la que él está leyendo una carta y se ve, cuando estamos escuchando la carta en off, que es la voz de Elijah Muhammad, vemos a Malcolm iluminado con esta luz dorada, preciosa. Luego la cámara gira y llegamos a Elijah Muhammad, que se ve como esta figura fantasmal, pero iluminada, ¿no? Porque está sentado, rodeado, lleno de cosas brillantes. Y eso, pues, obviamente tiene un impacto en Malcolm. Yo lloré en la escena en la que Malcolm sale de la cárcel y se encuentra con este man, con el líder de la nación del Islam. Uh-huh. Y Malcolm llora, ¿no? Sí. Llora al encontrarse con él. Y yo también lloré porque es muy fuerte, es muy emotiva. ¿Qué sientes tú que fue lo que te llegó? Pues es que siento que como que Malcolm entendió muchas cosas a raíz de estar en la cárcel, ¿no? Y no sé, sentí como mucho agradecimiento, como que sentí que esto lo sacó como de un hoyo, de la mierda, y que justo le brindó como una oportunidad distinta de pensar el mundo. Fíjate que yo, ahora que la vi por segunda vez apenas, yo sentí, no sé si fue intencional o quizás una interpretación o sobreinterpretación mía, que yo siento que Elijah Muhammad tiene una figura casi paterna con Malcolm. Sí. Y justo lo vi, o sea, la forma, esta aproximación de llanto y de mucha conmoción y de que está súper conmovido justo, y cómo se acerca a él y cómo es toda su relación hasta que termina. Es muy paternal. Sí. ¿No? Porque si lo protege, ¿cómo se dice? Lo cubre, lo cuida. Lo cuida, sí. Lo cobija. Lo cobija. Pues ya estamos llegando a la tercera parte, al tercer Malcolm, que ya es Malcolm X, en el que ya sale de la cárcel y se encuentra con el líder de la nación del Islam. Y tienen ese primer encuentro que es como súper emotivo. Y pues él se vuelve un experto, ¿no? O sea, se vuelve como uno de los principales oradores que tiene la nación del Islam en Estados Unidos. Y que era muy bueno, o sea, la forma muy de hablar bueno. Y de jalar a la gente también me parece increíble. Y te muestran en la película que el man se iba como a los barrios a repartir volantes, ¿no? A dar estos pequeños discursos, y al comienzo llegan poquitas personas. Sí. Hay un momento que no lo había entendido hasta esta tercera vez que la vi. Hay un momento en el que le está hablando a las mujeres negras. Ajá. Y que ellas están ahí porque están buscando trabajo. Y llegan las mujeres blancas a ofrecerles como que trabajen en su casa. Y Malcolm le está diciendo, no vayas ahí, no sé qué. Y se acerca directamente a decirles, no, ¿ves esto? Así es como tiene que ser. Ajá. No, eso me pareció. Yo no había entendido eso. O sea, yo no había entendido que esas mujeres estaban ahí porque estaban esperando recibir trabajo de mujeres blancas. Claro. Sí, y Malcolm pues como que sí intercede en varios momentos en los que digamos que el racismo funciona, como en esta escena, pero también hay una escena que me parece buenísima, también es una de mis preferidas, y es que organizan una protesta en una estación de policía. Brutal. Y en esa escena, como en términos de coreografía, también me parece súper bonita, sí. Porque todos los cuerpos de las personas que asisten a estas protestas, que son de la nación del Islam, vienen como vestidas con los mismos trajes y tienen una sincronización en el movimiento exacta y espectacular, guiada por Malcolm. Entonces Malcolm llega como con este ejército de personas que se mueven todas como al mismo tiempo,
y habla con la policía y como que hace unos gestos y la gente se mueve y la policía dice como ¿qué vergas es este man? Porque tiene tanto poder. Sí, es demasiado poder para un solo hombre. Es demasiado poder para un solo hombre. Y bueno, están protestando porque se llevan a un chavo negro, ¿no? Sí. Y como que le pegan y no sé qué, y está grave, tiene como algunas heridas de gravedad, y él exige que reciba atención médica y que le den sus medicamentos y no sé qué, como que interviene en esa justicia. Y los policías blancos se quedan así como atónitos con el nivel de liderazgo que tiene Malcolm en ese momento. Esa escena me parece espectacular. Sí, también me parece una secuencia increíble y como dices, en términos como de coreografía y también de edición, ¿no? O sea, este juego que hace Spike Lee, no sé quién edite, la verdad, no me puse a investigar, pero vemos la mano, ¿no? Que hace esta seña, la reacción de todos los hombres y mujeres que van en la protesta, después la reacción de los blancos, es súper bonito incluso cómo está montado. Exacto. Y también en esta época de Malcolm tiene una cita de amor porque se enamora. Sí, justo con Betty Shabazz. Se empieza a enamorar de esta mujer que es bellísima. Y empiezan a tener estas conversaciones, ¿no? Como sobre, pues para conocerse, sí. ¿no? Como en este flirteo que hacen así. Tienen una primera cita y esta es una puntuación tuya. Sí. Justo en esto, no sé si la primera, pero una de las primeras citas que tiene con Betty, estaban hablando, Malcolm comienza a hablarle de cómo debe ser una mujer musulmana. Y me parece brillante el posicionamiento de Spike Lee en decidir montarla de esa manera, porque Malcolm habla y le está diciendo, yo creo que una mujer musulmana debe ser así. Y de repente cortamos a una conversación que Malcolm estaba teniendo con el honorable Mohammed. Y es exactamente lo que le está diciendo Elijah Mohammed a Malcolm X y Malcolm X a Betty. Entonces se ve como una especie como de adoctrinamiento, ¿no? O sea, como casi como... pues como una marioneta, diría yo, ¿no? O sea, yo siento que esa es la interpretación que yo le doy a cómo Spike Lee monta eso. Y Malcolm X cree genuinamente en eso, sí. ¿no? En esas ideas sobre cómo debe ser una mujer. Y de cierta manera, esta chica Betty cumple como con todas esas exigencias que tiene la Nación del Islam. Ella también pertenece a la Nación del Islam. Y las mujeres se dedican como a cuidar a otras mujeres, ¿no? Como a trabajar con los niños, como que también dentro de esa Nación del Islam hay una división del trabajo por el género bastante marcada, en donde los hombres se dedican a ciertas tareas y se visten también de ciertas formas, ¿no? Como los hombres siempre van como de traje negro. Y las mujeres tienen como unas mantas blancas, ¿no? Sí. Como que ese contraste me llamó bastante la atención. Me gusta cómo progresivamente estas reuniones que tienen en el templo van aumentando de gente. O sea, como que vemos como 2, 3 personitas al principio y termina siendo unas reuniones masivas de gente. Ajá. Y que siento yo que ya no se filma así. O sea, siento yo que ya no se hacen las películas como eso. Como antes. Como antes, sí. No, voy a escuchar muy conservador. Pero no, o sea, sí siento que genuinamente... hay una cantidad de gente participando en la película en cuadro que me parece asombroso, ¿no? O sea, me imagino como la logística como para lograr todo eso, pero que se siente muy orgánico y se siente muy natural y es muy real el universo. Digo, hablábamos hace rato como de realismo, pero ese momento me parece muy real como en otros términos, como de cercano quizá. Uh-huh. Y pues eso, me gusta mucho cómo está filmada, como muchas grúas y como... Aquí siento yo que sí, en cómo está filmado, sí siento yo que hay como una... quizá idealización como de Malcolm, ¿no? Como de ya Malcolm el orador, el Malcolm el que convoca a las personas. Y me gusta mucho cómo está filmado. Sí, a mí también me encanta ver cómo cada vez van creciendo y como que esta es la época en la que como que esos discursos de Malcolm se popularizan más, ¿no? Sí. Como que también, si tú me preguntas como cuál es el recuerdo, la imagen que yo tengo de Malcolm, es como de este Malcolm, ¿no? Que va a estos programas de televisión y claro, lo entrevistan, sí, y lo confrontan y le dicen, no, oiga, usted es un fundamentalista, sí, un supremacista, ¿no? negro. Un supremacista, y él dice, no, para nada, no sé qué, como este Malcolm súper confrontativo. Para mí, ese es como el Malcolm que yo tengo más guardado dentro de mi memoria.
¿no? Y por eso digo que un poco el viaje de Malcolm es el viaje del activista, porque creo que en algún momento todos fuimos o todos hemos sido tan radicales como esa época de Malcolm X, ¿no? En el que sí acusamos a todos los blancos de racismo, que no queremos juntarnos con blancos, que un blanco nos pregunta cómo puede ser aliado y le decimos no. Y esta época de Malcolm creo que es la que más, y también la más popularizada, como que hay una narrativa dominante de Malcolm que tiene que ver con esta época específicamente. Sí, y creo que ahí en ese sentido creo que lo que hace Spike Lee es reivindicar un poco como esta figura, o sea, más allá como de mostrarnos como solo una faceta de Malcolm, nos muestra como al ser humano que es Malcolm. Sí. Y también es aquí justo en esta época y en estas entrevistas de televisión que tiene, que es cuando explica por qué la X. Ajá. Que me parece muy interesante. Increíble. Que al parecer era algo como común como en la nación del Islam, como renunciar como al apellido de blanco, ¿no? O sea, porque justo explican un poco como que cuando venían en estos barcos de esclavos, les tenían que renunciar como a su nombre. O no es cierto, perdón. Los nombraban de acuerdo al dueño de los Pues de los esclavos. yo por eso mi apellido Angola. O sea, realmente mi apellido Angola es por eso, porque el apellido de las personas esclavizadas tenía que ver o con los dueños o con las actividades que realizaban en la esclavitud, o a muchas personas les apellidaban con según el nombre del puerto del que habían salido de África, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, o de la región, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mi familia, lo que se sabe, que no se sabe mucho, es que venían de esa región que los colonizadores llamaron Angola. ¿No? Entonces, por eso tenemos ese apellido. Y en Sudáfrica, por ejemplo, yo estuve en Sudáfrica el año pasado, y en Sudáfrica las personas tienen nombres de meses, apellidos de meses, son January, February, August, y esos apellidos los pusieron porque como traficaban desde el sudeste asiático hacia Sudáfrica, hacia Brasil, ya un poco perdían el origen de esas personas esclavizadas, y entonces decidieron ponerles los meses en los que eran traficados y que llegaban a las nuevas colonias. Entonces, sí, como que ese es el rollo con los nombres y con los apellidos. Y muchas personas o tienen como ese apellido que es como un viejo vestigio puede ser una redundancia, un vestigio de ese pasado esclavista, o muchas personas pues tienen el apellido del amo, ¿no? De la persona de la que eran dueños. Entonces, que creo que puede ser el caso de Malcolm. Sí, y la X explica Malcolm, ¿no? Que es como en matemáticas, este símbolo de desconocido. Entonces, a mí me encanta, me fascina eso. Sí, totalmente. Y ahora sí, ya después, digo, en la secuencia, en el orden cronológico de la película, pues vemos como esta es una etapa como en las que al parecer le va como muy bien, ¿no? Uh-huh. Se casa, tiene hijos, y esto a la vez también genera una confrontación con Betty. Porque Betty también le comienza a decir, oye, ¿qué onda? O sea, estamos aquí, pero no tenemos seguro de vida. Y Malcolm, no te preocupes, la nación del Islam nos está cuidando. Sí, seguro. Y ya saca el periódico, ¿no? Uh-huh. Así de, ¿qué onda? Y le enseña que el honorable Elijah Muhammad no es tan honorable. Pues a fin de cuentas, pues es un ser humano, ¿no? Y digo, no, esto no lo digo como una justificación, sí, ¿no? Sino que esto evidencia como... para Malcolm es muy importante como esto, porque sí se le cae como del pedestal. Se le cae completamente. Y lo que sucede aquí es que Elijah Muhammad tenía varias parejas, no, ¿cuáles parejas? ¿No? Abusaba como de mujeres. Era un abusador. Sí, de sus secretarias. Y culero, así, sí, era culero, horrible. Y las tenía en secreto y las mandó a todas a una casa y ahí se quedan. Sí, no. Y Betty estaba como en contra de eso, trataba de señalarle como oye, mira, ¿quién te va a quitar la venda de los ojos?
Y él lo descubre, ¿no? Finalmente. Sí. Y ahí empiezan a tener como roces el honorable Muhammad y Malcolm, ¿no? Empiezan a tener ahí como ciertas confrontaciones. También porque Malcolm creo que hace unas declaraciones que le parecen desafortunadas a este líder sobre el asesinato de Kennedy. Y le prohíben hablar en público, lo castigan. Sí, lo castigan y digamos que lo exilian un poco. Lo exilian un poco y él como que tiene un debate interno, ¿no? Como un dilema interno sobre esta figura que la tiene súper idealizada y le empiezan a caer los 20. Sí, que es ya cuando decide ir a la Meca. Exacto. Pero él renuncia primero, ¿no? Él renuncia a la nación. Siento que no está tan claro, porque no hay como una renuncia tal cual o como que lo expulsen. Según yo, por lo que estaba leyendo en una nota hace rato, al parecer como que le dijeron, te vamos a guardar un ratito para que no estés diciendo cosas. Ajá. Entonces, en ese que te vamos a guardar un ratito, dijo, bueno, entonces... Me voy. Y es cuando se va al... Egipto. Se va... No. Se va a Egipto, vemos que se va a Egipto. Pero realmente tuvo un viaje por varios países de África. Muy bonitas las escenas también de esta parte, ¿no? Como... Que es muy interesante porque justo pudieron filmar en la Meca gracias a que... O sea, Spike Lee no entró a la Meca, solo entró Denzel Washington a grabar. Okay. Porque la gente que no es musulmana no tiene permitido entrar. Entonces, no sé si hubo como un permiso especial o si Denzel sí se transformó o al Islam, que no creo. Pero tuvieron que contratar como toda una segunda unidad para que se filmaran todas esas secuencias que son igual parte de esas cosas como que ya no se filman. ¿No? Vemos así como esta toma enorme desde arriba de la gente dando vueltas alrededor de la Meca. Me parece como brutal. Y bueno, ya hablando propiamente como de la transformación o del momento de transformación que tiene Malcolm en este momento, que escuchamos en voz en off, ¿no? Como aquí yo me encontré con hermanos musulmanes de todos los colores. Eso es súper lindo porque sí, como que él se da cuenta que todos somos humanos. Y esto suena raro porque no es como que Malcolm X hubiera inventado el racismo y hubiera dicho los blancos no son humanos y los negros sí, o sea... Pero sí el man se da cuenta de que hay blancos que son buenos o que no son intrínsecamente malos, ¿no? Que hay un sistema que es el racismo y que se vale compartir con esas personas. Eso también me pareció como chévere, ¿no? Como que la religión también le sirve para... Fíjate, ahora que lo platicamos aquí, me doy cuenta que la religión, bueno, según la película... que pudieron haber sido otros elementos ahí que influyeran en esas transformaciones como más paradigmáticas en la vida de Malcolm, que fue en este momento en la cárcel, ¿no? La religión aparece y en este momento que se separa del Islam y que viaja a la Meca, también como un momento de transformación en esa política, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo lo llamaría como pues, un momento espiritual que justo se puede dar con o sin la religión. Totalmente. Y como que sí cambia su perspectiva radicalmente después de este viaje. Y el man sí da un discurso, ¿no? Y dice, pues ya me di cuenta, ¿no? Como que de estos cambios, como que ahora me siento como más alineado sobre estas perspectivas. Quizá, como que él dice, me doy cuenta que puedo trabajar con todos y que no necesito ser como tan radical porque... somos humanos todos. Sí. ¿No? Algo así como en una entrevista, me acuerdo mucho. Sí, total. Es en este momento también en el que en la película, te digo, no lo pasan mucho, pero él se vuelve muy popular en África. Conoce muchísima gente, la gente lo respeta y lo quiere y lo valoran. Y eso a la nación del Islam no le empezó a gustar. Sí. O sea, ya de por sí, por estas pequeñas confrontaciones que tenían, por el mismo cuestionamiento que Malcolm empezó a tener hacia el honorable Mohammed, esto a Mohammed no le estaba gustando ya.
¿no? O sea, no le gustó la confrontación que tuvo, no le gustó que Malcolm fuera tan popular en la cuna del Islam y no le gustó tampoco que en las universidades también tuviera como esta popularidad, porque empezó a dar como estas charlas en universidades, que es cuando pasa esta secuencia con la... Bueno, un poquito antes, con la chica blanca. Entonces empieza ya como un rompimiento total cuando él regresa. Y empieza a ser acosado y empieza a ser... Uf, es muy fuerte. Sí. Porque incluso me parece también como muy interesante en edición que hace eco a la secuencia de que pasan cuando su papá, cuando el Ku Klux Klan llega a su casa a quemarla. Es igualita la forma en la que está filmada, ¿no? Él como que se despierta y despierta a Betty, y de la misma forma en la que lo hizo su papá con su mamá. Es igualito, ¿no? Pero ahora pues es a través de la nación del Islam. Es súper fuerte eso, ¿no? Porque... Y la CIA está detrás de él, la CIA o el FBI. Sí, todo el mundo lo acusó. Todo el mundo estaba como detrás de él, sus teléfonos estaban intervenidos, o sea, se ven las imágenes de los policías blancos haciendo la inteligencia, pero también los del Islam persiguiéndolo. O sea, sí vivió una época súper fuerte, él y su familia, ¿no? Sí, Betty, hay varias secuencias de ella respondiendo el teléfono y que nadie contestara, pues amenazas. Sí, vivían con un miedo brutal. Horrible. Y eso hace que él ni siquiera se quede dentro de su casa, ¿no? Como que se hospeda en hoteles para que no sepan dónde está y como cuidar a la familia. Y sí, es un poco desesperante y tensionante ver esas últimas escenas de la vida de Malcolm, porque bueno, ya nosotros sabemos qué va a pasar, pero pues no me lo imagino como, o sea, vivirlo realmente en carne propia. Y como que no, como que quien no conoce la película o no la haya visto, no sabemos, no sabe de dónde va a venir el putazo, ¿no? Porque puede ser del FBI, de la policía, o puede ser del Islam. Sí. De hecho, hay en un momento de la peli como que un güey le confiesa del Islam, le dice como, me mandaron a matarte, ¿no? Y él le dice como, vete, huye, no sé qué. No, creo que ahí le dice, no, yo estoy contigo. Sí, pero como que él estaba como encomendado a matar a Malcolm, y como que él decide no matarlo porque está con Malcolm. Lo entendí así. Sí. No me acuerdo. Sí, según yo él particularmente, porque fue ese chavo llega con Malcolm después de la secuencia de la policía. Y le dice, ay, déjame entrar, por favor, no sé qué. Y él le dice, no, pues, no. Primero le dice que no. Y después, ya que se va el chavo, le dice, pero no te rindas tan fácil. Es el mismo. Ajá. Okay. Según yo, ese chico o ese personaje dentro de la película sí tenía como mucho respeto hacia Malcolm. Porque incluso sale en otras secuencias después. Ok. O sea, sí le dice, vete ahorita, pero después sí lo vemos por ahí también. Ok. Y no está con el grupo de matones que terminan con la vida de Malcolm. Sí, total. Entonces, pues bueno, o sea, el man es profundamente acosado, hostigado, tanto por la policía como por la propia gente del Islam. Y llega el día que lo matan. Va a dar también igual como un discurso, sí. Llega como medio disfrazado, entra como, pues no tan disfrazado, pero sí como que tenían mucha cautela, como quién andaba cerca de él, sí. Como que también tenía guardaespaldas. Y llega el día. Sí, que toda esa secuencia, o sea, desde que Malcolm sale del hotel, se encuentra con una señora que le dice, yo te reconozco, cuídate mucho. Y si es como, no, algo malo va a pasar. Entonces, ya después justo va al templo y como que empiezan a pasar cosas raras, como que él necesitaba tener como unas cosas impresas, no me acuerdo exactamente qué, y no las tenían. Y como que hay mucha tensión todo el tiempo. Hay muchísima tensión. Mucha tensión. No hay música, no escuchamos nada de música en la película, todos son secuencias como largas, distantes, y llega este momento, ¿no? Que él está en el podio como a punto de empezar, y de repente escucha un grito, ¿no? Y de repente llega alguien con una escopeta recortada, y ¡pum! Taca. Y pues lo matan, ¿no? Pero hay un momento que me parece... Es un corte como de 1 o 2 segundos, que cuando Malcolm ve al hombre de la escopeta, sonríe. Ajá. Y él así, o sea... Y ya, él se deja ir, lo acepta. Y justo en el libro viene como esta parte... El libro termina en 1965, es el año en el que lo matan.
Y el libro termina con una frase como de: yo estoy listo para morir desde que me metí a las casas, desde que traficaba, pues desde niño incluso. O sea, yo sabía que iba a morir joven. Sí. Entonces, justo creo que todo eso que Malcolm menciona en literatura es traducido en una sola imagen con esa sonrisa. Y me parece brutal. Sí, total. Yo lloré mucho con el final porque, bueno, lo matan y Betty se lanza como hacia su cuerpo, llora desconsoladamente. Tratan de agarrar al matón y creo que se agarran a uno. Agarran a uno, sí. A los otros no pueden agarrarlo. En fin, y si llegan a la conclusión de que quienes lo asesinan fueron los otros miembros de la Nación del Islam. Y hay algo después de estas escenas que me conmovió demasiado y fueron las palabras de Martin Luther King. Que Martin Luther King también lo matan, ¿no? Sí. Hay que ver si hay una película sobre Martin Luther King. Hay una que se llama Selma, que está dirigida por Ava DuVernay. Me encantaría verla. Esa yo solo la he visto una vez, la verdad. Y justo hay una secuencia, me acuerdo perfecto de eso porque ya había visto Malcolm X, y hay una secuencia con Malcolm. No me acuerdo quién interpreta a Malcolm, pero hay una secuencia que es la única vez en la que Martin Luther King y Malcolm X están juntos. Ajá. De hecho, también hay una escena en donde, bueno, no sé si aparecen juntos. Aparecen como en una escena. Es archivo. Es ya. ¿Cómo se llama? Pues de una declaración que tenía. Pero me encantó, o sea, bueno, no me encantó, me parece como súper triste y como también de alguna manera creo que esas palabras de Martin Luther King nos sirven para el día de hoy, porque él dice como no podemos dejar que nuestras diferencias nos lleven a este punto como de matarnos y asesinarnos. Y que creo que en estos tiempos como de tanta polarización, ¿no? Como de tantas funas, de cultura de la cancelación, como que me parece importante llegar o regresar como a esas palabras de Martin Luther King, porque creo que sí necesitamos tramitar de otra manera las emociones que nos causa una persona que no nos cae bien, una persona con la que no estamos de acuerdo o una persona que nos hirió o nos lastimó. Otra cosa importante es que por lo general y dentro del antirracismo hay como una leve tendencia, no la he visto últimamente, pero de confrontar la figura de Martin Luther King y de Malcolm X. Sí. De hecho, ellos dos en muchas cosas no estaban de acuerdo porque en esta época en la que Malcolm X era como el más radical, Martin Luther King estaba apostando a al pacifismo, al amor, a no sé qué, ¿no? Sí, mientras Martin estaba abogando como por la integración, Malcolm estaba abogando por la completa separación. Exacto. Sin embargo, en esta última etapa de Malcolm, que tú dices el nombre, yo no puedo pronunciar el árabe, bueno. Sí, el Haj Malik el Shabazz. Exacto. En esta última época no se distancia tanto de Martin Luther King. O sea, no, para nada. O sea, confrontar estas dos figuras como opuestas en la historia es un error. O sea, sí tuvieron una diferencia puntual en estos años, ¿no? Sí, que incluso también fue como Malcolm tenía comentarios bastante hostiles, ¿no? O sea, los mencionan en el libro como these brainwashed Negroes, así los mencionaba. Así mencionaba justo como a todos los activistas antirracistas que no estaban como apegados un poco como a esta radicalidad que él tenía. Y sí, o sea, fueron contrarios en algún momento, pero como que al final no fueron tan contrarios, sí, ¿no? Y eso me parece como importante, como de resignificar o renarrar, porque sí, como que la historia tiende a confrontar esas dos miradas y decir es que Malcolm y Martin Luther King eran completamente diferentes y no es cierto. Sí, siento yo que hay como una tendencia justo como al reduccionismo, ¿no? Y a simplificar como las posturas o las ideas. Exacto. Y bueno, y después de eso como que viene como un archivo, ¿no? Como de imágenes que hablan de Malcolm X, incluso sale la figura de Mandela, que también a mí me conmovió demasiado. Porque yo también, bueno, como acababa de regresar de Sudáfrica, claro. También toda la figura de Mandela pues es súper cabrón, o sea, también la historia de Mandela está cañona y como ver hablando a Mandela
de Malcolm X con un montón de niños hablándoles ¿no? de la historia de Malcolm X, me pareció súper bonita y ahí me tienes a mí así llorando 3 horas. Y no, y con este cierre que es brutal de los niños diciendo yo soy Malcolm X. Divinos. I am Malcolm X. Divinos. Sí, es una gran película, es una gran película. Sí, total. Y bueno, pues hay muchísimas cosas más como que se podrían sacar de la película. La música, ¿no? Hay un gran soundtrack que tiene una selección así curada, increíble de la música que tiene Malcolm X, que está producida por Quincy Jones, que pues, Quincy Jones también fue productor de Michael Jackson, y que la película Spike Lee no volvió a trabajar nunca con Warner. Warner no estaba de acuerdo con la película, con la duración, con la escala de la película, y incluso pues Spike Lee tuvo que poner de su bolsillo para poder terminar la película. Se acercó como a varias personas, se acercó a Prince, se acercó a Michael Jordan, se acercó al mismo Michael Jackson, se acercó a Oprah, y al final los que terminaron como financiando la película fueron Michael Jordan y Oprah Winfrey. Wow. Entonces gracias a ellos gracias. Sí, tenemos esta película. Qué padre, pues sí, para eso tiene que servir el dinero. Sí, claro, sí. Y la comunidad también, ¿no? Claro. O sea, justo esta comunidad que tenía Spike Lee, pues la aprovechó justo para que la película pudiera nacer como Spike Lee la tenía pensado. Claro. No, pues es una gran película, espero que la vean, esperamos que la disfruten y que agreguen también puntos de análisis a este gran análisis que hicimos el día de hoy. Sí, claro que sí. Y pues pueden verla, es muy larga, yo sé que es muy larga, pero si se maratonean una serie, se pueden maratonear esta película. Total. Fíjate que yo ahora a mis 30 y pico de años ya no aguanto ver una película sola, o sea, la parto, que eso creo que es un pecado, ¿no? Es como para nada, ¿no? Para un italiano es como cuando rompes el espagueti. Sí. Es el equivalente para un cinéfilo partir una película en varias sesiones. Yo creo que hay cosas peores, como ver películas en TikTok. Eso sí se hace, un sacrilegio. Ok. Entonces, ¿tienen la autorización de un cinéfilo para verla en varias partes? Si no se avientan las 3 horas en una sentada. Sí, lo importante es verla, analizarla, disfrutarla también, ¿por qué no? Aprender de la historia, no repetir. Sí. Quien conoce su historia no repetirá los errores del pasado. Totalmente. Sé si es así la frase, pero bueno, algo más que pues nada, decir. Pues que nos sigan en nuestras respectivas redes sociales. ¿Quieres decir tus redes? Sí, yo estoy como @valurulu y en el canal de YouTube de Afrochingonas. Yo estoy como Cineflix _Mama_Turks. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube y ya. Creo que ya son todas mis redes sociales por ahora. Hay que ver otra película. Me parece otra excelente. de Spike Lee. Otra Spike Lee que tiene una filmografía bastante chida. Y no es tan conocido. Bueno, sí es conocido, pero no tanto como otros. Sí, sobre todo su cine ochentero me parece muy bueno. Hay que ver otra. Sí, Do the Right Thing. Do the Right Thing. Sí, por ahí habíamos platicado también como de ver La Batalla de Argel. Ajá. Que también es una gran película. Pero pues igual estaría bueno como invitar a la gente que nos vea. ¿Qué otra película podríamos ver? Sí. Que nos dejen en los comentarios así. ¿Qué otra película antirracista les gusta? Para que la veamos, para que la platiquemos. Me gusta. ¿Va? Entonces déjenos un comentario. Y pues que si les gustó esto, pues por favor compártanlo. Sí, denos un like, suscríbanse a nuestros respectivos canales para que ambos canales puedan seguir creciendo. Y pues si les gustó este contenido, podamos seguir haciendo más contenido como este. Sí, por favor, gracias. Gracias, bueno. Adrián. No, pues gracias a ti, Valurulu. La verdad es que fue una gran plática. Y pues sí, sigamos viendo pelis. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.